aquellos me conocí, que hasta hoy me alcanza a compartir. Muchísimas gracias, buenas noches a todas. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Yo quiero invitarnos a reflexionar sobre un tema fundamental para nuestro bienestar, para nuestra felicidad, para nuestra salud, que es la conexión humana, ¿no? Los vínculos que tejemos a lo largo de nuestra vida. Creo que todos y todas reconocemos la relevancia de las relaciones en nuestras vidas, pero quizás no seamos tan conscientes o no seamos del todo conscientes del nivel de influencia que tienen no solo sobre nuestro bienestar emocional, sino también en nuestra fisiología. El doctor Stephen Porges dice que nuestro sistema nervioso autónomo se construye en relación. Conectar con otros, estar en relación, es un imperativo biológico. O sea, no es un lujo. Nuestra supervivencia depende de esto. Y nuestros vínculos son el cimiento de nuestra forma de ser y de estar en el mundo. Literalmente moldean cómo nuestro sistema nervioso opera. De hecho, se sabe, ¿no?, que la calidad de nuestros vínculos es el predictor más importante, incluso de salud física. Y al ser tan determinantes, al mismo tiempo son el origen de nuestras heridas más profundas, ¿no? Heridas que además se generan en nuestros vínculos más cercanos, en la infancia, cuando más vulnerables somos. Y antes de empezar con el tema, no quiero dejar de nombrar que posiblemente cuando hablamos de heridas en los vínculos, pueden aparecer emociones incómodas, ¿no? Tristeza, culpa, vergüenza, enojo posiblemente. Este tema nos remueve mucho, ya sea en nuestro rol como cuidadores o también como hijos, ¿no? Como decía Gina en el episodio anterior que hemos tenido, Paola, te lo comento, sobre los portales del duelo, todos y todas en algún momento hemos causado dolor y lo vamos a seguir haciendo, aunque no haya intencionalidad. Y darnos cuenta de eso duele mucho. Y nuestro propósito en esta charla no es ni señalar culpables, ni víctimas, todo lo contrario, creo que es importante comprender que podemos amar profundamente a nuestros padres o cuidadores y al mismo tiempo reconocer que a pesar de su infinito amor, pueden habernos lastimado. Y desde ese reconocimiento también surge la posibilidad de conectar con la compasión, ¿no?, hacia ellos, hacia su condición humana imperfecta y también hacia nosotros, hacia esa parte nuestra que ha sido lastimada, que ha sido herida y que ahora tenemos la capacidad de sanar. Entonces, para hablar de este tema tan bonito, me acompaña Paola Bustani. Paola es una mujer mexicana viviendo actualmente en Guatemala. En los últimos 10 años se ha dedicado principalmente a acompañar a personas a través de la psicoterapia individual y familiar. Le apasiona también ofrecer cursos, formaciones y talleres en el ámbito privado, público y educativo. Ha sido docente en universidades y centros de formación en psicoterapia. Su formación inicia con la licenciatura en psicología, maestría en psicoterapia sistémica relacional y otras formaciones más específicas en el tratamiento del trauma, como EMDR y Somatic Experiencing. Este proceso continúa con su práctica diaria de curiosidad, compasión, regulación de su sistema, estudios y psicoterapia.
Paola está profundamente comprometida con su propio proceso y el acompañamiento de personas hacia estados de mayor salud, plenitud, conciencia y gozo. Se darán cuenta por qué es la persona ideal para acompañarme esta noche. Paola, me siento honrada de tenerte en este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Wow, Ale, no. El honor es mío, de verdad. Qué introducción tan más adecuada, exacta o justa para el tema. Creo que lo dijiste todo y pensé, ¿ahora qué voy a decir? No, No pudiste haberlo dicho mejor y creo que lo dijiste ups, todo. Creo que a partir de ahí podemos profundizar, pero te lo sí. agradezco. Muchas gracias por esa introducción del tema. Gracias. Y gracias por tenerme acá. Pues gracias a ti, Paola. ¿Qué te parece si para empezar con el tema nos Ujú. comentas cómo es esto de que nuestro sistema nervioso autónomo sea relacional, ¿no? Y que se va construyendo? O sea, ¿cómo Ujú. impactan estos vínculos humanos en nuestros primeros años de vida? Ujú. A mí hay una investigación que me conmovió mucho. En la Primera Guerra Mundial se investigó qué pasaba con los niños en cuneros, en un orfanatorio, creo que todo lo vimos en la carrera de psicología, ¿no? Y qué pasó con los niños a quienes solo alimentaron y a quienes cargaron, hicieron contacto visual, acobijaron, acogieron, hablaron. Eh, y los niños y niñas que no tuvieron este contacto humano, entiendo que dice la investigación que desarrollaron enfermedades graves, algunos murieron. Eh, y creo que ahí empieza esta curiosidad de qué pasa con el contacto físico. Generaciones quizás anteriores a las nuestras estábamos acostumbrados o estaban acostumbrados a que con que el niño comiera, durmiera y fuera a la escuela era suficiente. Y ha sido muy esclarecedor ver que nuestro sistema nervioso, ahorita te explico un poquito más de esto, pero que para poder ser personas no solo funcionales en sociedad, sino tener la capacidad para regular nuestras emociones, para entender los estados emocionales de las otras personas, para poder acompañarnos y acompañar. Es necesario que esto se modele en un vínculo. Entonces, el sistema nervioso, todos tenemos un sistema nervioso autónomo, es decir, que no decidimos. Es el sistema que coordina aquello que no, como bien dice, ¿no? No pensamos en respirar, no pensamos en el corazón que tiene que bombear, no pensamos en nada de esto. Son sistemas autónomos porque permiten o tienden a nuestra sobrevivencia. Y dentro de este sistema nervioso autónomo hay dos, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Y antes se creía que el simpático era este que se activaba cuando estábamos en peligro y que nos daba toda esta energía para correr, huir, atacar, y el parasimpático era el que nos permitía descansar y hacer la digestión y otras cosas que no eran necesarias para nuestra sobrevivencia. Sin embargo, Stephen Porges, como bien dijiste, logra darse cuenta que el sistema nervioso parasimpático era mucho más complejo y tenía eh, varias terminaciones nerviosas a lo largo de todo el cuerpo que permitían indicarnos cuándo es que podemos sentirse, perdón, sí, que nos pueden indicar estos estados de seguridad para que el sistema nervioso se regule, se sepa a salvo y pueda no solo descansar, sino poderse conectar a nivel social o emocional o tener un enganche y desarrollo emocional. Y este mismo sistema nervioso también tiene otro sistema, el parasimpático que le llamamos dorsal. El nervio vago es el que permite la seguridad y el nervio dorsal, vago dorsal, es el que activa el otro sistema de congelamiento. Entonces, esto es mucho más complejo. Hay un libro de bolsillo de Stephen Porges del sistema nervioso o de la teoría polivagal, más bien, que es la que él desarrolla. Deb Dana es una gran terapeuta para poner esto en palabras más humanas. Pero creo que lo más importante de todo esto es que él se da cuenta que es en la interacción social, es en la mirada de la madre, en el llanto, perdón, en el llanto de un niño que se calma cuando lo mecen, cuando le cantan, cuando lo acobijan, cuando lo toman en brazos, o simplemente cuando ve una cara de una madre o padre o cuidador relajada, contenta, curiosa, que el nervio vago es el que reconoce estas señales de seguridad y automáticamente manda la señal al cerebro
para poder descansar, regularse y, y tener esta coherencia con su cuidador o cuidadora. Por lo mismo, cuando no, o sea, cuando reconoce señales de peligro, donde en YouTube hay un video que lo pueden poner si quieren, se llama The Still Face Experiment, hay otros, donde el cuidador o la cuidadora desvía su atención, incluso agarra un teléfono y el niño o la niña empieza a hacer, ¿no? Como todos estos intentos que automáticamente hacemos para recuperar la conexión. Y cuando estos fallan, tal vez primero empieza a estar inquieto, luego hace muecas, luego hace ruidos, luego llora, luego grita, luego arroja cosas, luego se desapega o se desconecta. Y son todos estos mecanismos naturales que tenemos desde que nacemos para promover la conexión. En cuanto el cuidador recupera la conexión, el niño se calma, ¿no? ¿Por qué? Porque somos, creo que los seres vivientes en este planeta Tierra más dependientes de otro ser humano. O sea, un caballo nace y a las pocas horas ya está caminando, ¿no? Y nosotros tal vez tardamos 20 años en poder conseguir nuestra propia comida, algunos 45 y siguen viviendo, ¿no? Con sus padres, como, o sea, dependemos y seguimos dependiendo y dependeremos siempre de otras personas para poder sentirnos, o sea, a ver, va cambiando, ¿no? A lo largo de la vida, pero en los primeros años de vida podemos reconocer que existimos solo gracias a que otro nos ve y a que otro nos nombra. Y después me sé inteligente porque varias veces mi maestra me dijo, Pau, eres inteligente, ¿no? O me sé una tonta porque muchas veces en casa escuché que soy una tonta. Y es en los primeros años de vida que yo voy desarrollando no solo mi identidad, sino también qué tan segura me siento en la vida, qué tan segura me siento con otros, qué tan cómoda me siento en mi propio cuerpo, cuánto es que las otras personas me ven, les intereso, les parezco importante, me cuidan, me respetan. Es en todas estas interacciones con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros maestros, con nuestros pares, que vamos entendiendo qué tan bien se siente estar en mi cuerpo, qué tan bien se siente estar en el mundo y qué tan bien se siente estar en relación. Y a partir de ahí desarrollamos muchos mecanismos para poder ponerme a salvo y mantener la conexión. Cuando yo en conexión me siento a salvo y me siento mirada y me siento cuidada y me siento querida, entonces puedo estar en un estado de seguridad y calma. Pero cuando no, mi sistema automáticamente manda las mismas alertas y el mismo nivel de estrés como si estuviera por comerme un animal, ¿no? O sea, de la misma manera automática mi sistema nervioso simpático se activa cuando estoy en un salón de clases y me siento rechazada y no me vuelten a ver mis compañeros. O cuando mi mamá me hace una cara y un gesto de, ¿cómo va a ser posible que digas esa tontería, no? O sea, en cualquiera de estas interacciones donde estas necesidades sociales vinculares se ponen en peligro, mi sistema nervioso se activa para ponerme a salvo. Y todo esto es automático. Estas memorias también se van, o sea, el sistema nervioso es bien impactante porque tiene memoria, tiene la capacidad de albergar. Y entonces muchas veces no logro entender o no logro recordar por qué es que me protejo como me protejo, por qué me siento como me siento en las relaciones. Pero el sistema nervioso, cuando podemos aprender a explorar y entender nuestro cuerpo, es ahí donde se albergan nuestras pautas relacionales más antiguas, ¿no? Más primarias, que me permitieron mantener como fuese posible la conexión con las personas que me rodeaban y que era vital mi sobrevivencia. Decía que después iba cambiando porque luego tal vez mi seguridad emocional no depende si, yo sé, si siento o no que me quiere mi vecina, pero sí es verdad que todas y todos necesitamos sentirnos pertenecientes, o sea, que pertenecemos a un grupo de familia, un grupo de amigos, que nos quieren, que somos respetados, que somos mirados, que no hemos sido olvidados y abandonados. Y creo que todas estas necesidades humanas están tan profundamente intrínsecas en quienes somos. Yo este fin de semana, por ejemplo, le contaba a unas amigas que yo vivo sola y vivo en otro país, o sea, en Guatemala, no está mi familia cerca, y a pesar de que tengo diferentes grupos de amistades, justo ese fin de semana, este fin de semana pasado, no iba a haber nadie, como todo el mundo tenía o plan con pareja o plan con amigos o así, y pude sentir mi sistema activándose, ¿no? Como, bueno, me planteo un fin de semana sola, ¿no? Y que estoy bien con pasarla sola, o sea, me encanta mi tiempo a solas, me disfruto mi soledad, pero también necesito sentir
que puedo estar en conexión con otras personas y que hay alguien más ahí para mí. Y pude sentir como todo mi sistema trayendo estas memorias de muchos momentos donde me sentía muy desconectada. Y, y todos mis mecanismos, ¿no? Mis impulsos que se instalaron desde edades muy tempranas y también por el mismo modelaje de mis padres, de lo que necesitaba hacer para entrar en conexión con otros. Y entonces fue un fin de semana muy interesante de ver mi miedo, de notar mis impulsos, de notar mi sistema nervioso activándose. Y bueno, al final de poderlo navegar, de poder soltar, de aceptarlo. Y curiosamente, bueno, después me encontré mucha gente y tuve un fin de semana el domingo muy bonito, con conexiones muy significativas. Pero es bien importante entender lo mucho que nutre eh, estas conexiones nutritivas. Entonces, bueno, aquí solté un poco lo que se me iba viniendo a la mente. No sé cómo escuchas esto y qué te viene a ti, eh, qué Sí, preguntas surgen también. me recuerdo en algún lugar haber leído, no estoy segura de dónde, que em, el modo por defecto que tiene nuestro cerebro es relacional, ¿no? Es decir, que cuando no estamos haciendo alguna tarea específica, como no sé, estamos haciendo algún informe o algún trabajo, o Mm, estamos grabando un podcast, mm, nuestro cerebro por defecto está en modo procesamiento social, ¿no? Es decir, está pensando y en realidad es pensando, entre mm, comillas, porque no somos conscientes de esto, está pensando en, no sé, ¿qué dirá mi pareja de X tema? ¿No? O ¿cómo puedo acercarme a hablar con tal persona? ¿O ¿por qué se habrá enojado mi hija? No sé. Cualquier pensamiento que involucre a otras personas. Y me parece, como has dicho tú, súper interesante cómo la evolución ha favorecido que nuestro sistema nervioso sea una estructura social como estrategia de supervivencia, ¿no? Porque los seres humanos no somos especialmente fuertes ni veloces, no volamos, ¿no? Nuestra fortaleza está realmente en el grupo, en la cooperación. Y por eso creo que, como decías, desde que nacemos, nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso, en este caso, está buscando esa conexión, ¿no? Y como dices, esas primeras relaciones son tan fundamentales. Y otra cosa mm, que me gusta mucho de lo que has comentado es este tema de cómo brinca un poco tu sistema nervioso ante la idea de sentirte sola, ¿no? Porque es hermosa la soledad cuando uno la elige, pero mm, cuando no te queda opción por ahí, mm, que eso es lo que siente tu sistema nervioso, es pues muy peligroso, ¿no? O sea, tu eso es. cuerpo lo vive como una amenaza. Y Mm. ya viendo, lo has ido comentando un poco, pero ¿cómo influyen así un poco más detalladamente o más profundamente, si quieres, cómo modelan estas experiencias tempranas nuestra manera de experimentar la vida? Em, hay un, hay un psicólogo muy famoso que se llama Peter Fonagy, que él desarrolla la teoría de la mentalización. Y es un concepto que a mí me parece, pues que ya Freud había hablado mucho de esto, pero lo dice más simple y me gusta mucho. Es esta capacidad que tiene el adulto de leer y modelar y explicarle al bebé o al niño que está en crecimiento lo que le ocurre. Porque cuando nacemos no sabemos lo que nos ocurre, ¿no? O sea, solo tengo hambre o tengo frío, o tengo calor y yo solo lloro porque no sé qué me pasa. Mm, Y es en la medida en la que en la mirada de la otra persona, ¿no? O sea, la otra persona se da cuenta, mamá, por ejemplo, voy a poner mamá, pero puede ser cuidadora, cualquier cuidador o mm, cuidadora responsable, ¿no? Y se puede dar cuenta de mi estado interno. Me lo puede decir como, claro, Pau, solo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que alguien me hubiera mentalizado, hubiera sido, claro, Pau, tienes mucho miedo a la idea de quedarte sola, lo que me acabas de decir, ¿no? mm, Y eso puede sentirse muy angustiante. Y esto es lo que te está pasando, tienes miedo. Entonces yo voy entendiendo que esto que siento es miedo. Y viene, la mentalización es, o sea, cuando alguien me mentaliza, también mucha, me da todo el conocimiento sobre mi sistema interno
Y en esa medida también yo voy creciendo y voy siendo capaz de entender mi sistema interno y de calmar mi sistema interno. Entonces, tomando en cuenta un poco tu pregunta, te lo decía porque también esto es algo muy importante. Entre más mi cuidador o mi cuidadora ha sido capaz de ver lo que me pasa, de estar pendiente de lo que tengo, de tener la suficiente disponibilidad emocional para poder pensar sobre cómo es, ¿no? Lo que me está pasando, qué me está pasando, que me lo explique, yo voy a poder tener mucho más seguridad interna y voy a poder también desarrollar esto para mí. Pero es también una realidad que las cuidadoras y los cuidadores no siempre están disponibles, ¿no? Están también muy agobiados, muy abrumados, muy cansados, deprivados de sueño, de privacidad, de conexión misma. Creo que como sociedad hemos fallado mucho en cuidar sobre todo a las madres y, y siendo la maternidad algo, o sea, es una responsabilidad tan enorme como esta, ¿no? Como de regular a un niño, de calmarlo, de mantenerlo vivo simplemente. Y más allá de eso, poder mentalizar y poder promover un vínculo seguro, ellas también necesitan de mucho cuidado y conexión y sostén. Y creo que como sociedad fallamos mucho en poderles ofrecer esto. Pero bueno, Mm. por lo mismo, ellas no siempre pueden ofrecerle esto mismo a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Justo ayer estaba hablando con una mujer que acaba de dar a luz hace como 2 meses. Obviamente está agotada, está abrumada, está navegando la lactancia y el vínculo y bueno, mil cosas. Pero ella me decía, la única razón por la cual no he abandonado es porque después de que llora y se duerme, me mira y sonríe. Y estaba pensando en esto que decías, ¿no? Como hemos evolucionado también. O sea, también generamos la sonrisa y la mirada y la conexión física, porque en esto generamos un montón de endorfinas y oxitocina y dopamina, y es lo que nos permite también mantenernos juntos, ¿no? Y soportar muchos momentos muy difíciles. Entonces, bueno, eso como paréntesis, pero bueno, un poco lo que, como influye es que vamos a hablar un poquito de la teoría del apego, que creo que es muy estudiada, lo hablan en cualquier, o sea, lo escuchamos en todos lados en las redes, pero es un poco esto, ¿no? La teoría del apego, sobre todo Bowlby, él lo que va describiendo es que en la medida en la que la persona, el cuidador o la cuidadora puede estar disponible en presencia, en conexión, en sintonía con las necesidades del bebé o de la niña, entonces el niño o la niña puede regularse mejor, puede sentir que en los brazos, en la mirada, en la compañía y presencia de esta persona se puede calmar y puede pedir lo que necesita y las necesidades son vistas, en su mayoría de las veces son atendidas. Y si no, y si hay fractura y ruptura, que suele haber mucho, o sea, cuando mis necesidades no son atendidas, el cuidador repara la relación. Y sobre todo el cuidador tiene el suficiente espacio interior para poder tolerar la desregulación o la inconformidad, los estados difíciles del bebé o de la bebé. Pero como decía, muchas veces no pasa, ¿no? Y entonces no siempre se genera un apego seguro, que es este. Es la capacidad de yo poder regularme en presencia de la otra persona, de sentirme segura, de sentirme vista, sino al contrario. Y entonces a partir de ahí se describen diferentes estilos de apego para entender cuáles son esos mecanismos o movimientos que yo desarrollo para obtener seguridad y poder generar ese vínculo. Y entonces, por ejemplo, está el apego, le llamamos inseguro, y en el apego inseguro, es decir, cuando no siempre me siento segura o seguro en el vínculo, porque mamá o papá o el cuidador no estaba, era muy ambiguo, muy ambivalente, porque no sabía si cuándo iba a estar, qué respuesta iba a tener, o porque estaba físicamente, pero emocionalmente, por una depresión, por estrés, por no poder dormir, por lo que sea, no podía brindarme la presencia y la seguridad que yo necesitaba. Y entonces en el apego inseguro hay como dos tipos, ¿no? Uno es un movimiento que yo le llamo más hacia adelante, que es un estilo de apego ansioso, ambivalente, que la presencia del otro no me termina de calmar, pero también su ausencia me genera mucha angustia. Y entonces estoy en esta danza de querer acercarme y hacer todo por poderme acercar, puede ser llantos, gritos, manipulación, complacencia, sobrecuidar, estar hipervigilante, o sea, todo esto que yo puedo hacer para poder acercarme y vincularme, pero al mismo tiempo me da tanto miedo no saber si esto va a ser permanente, si te vas a ir, si me vas a dejar, si estoy o no segura, si de verdad
mis necesidades son vistas y sostenidas, que entonces también esto trae mucha angustia al vínculo. Y está por decirlo corto, no hay muchísimo que decir y podemos profundizar, pero no quiero hacer de esto un monólogo ni una clase, ¿no? Pero está el estilo de apego más evitativo, que es mejor me alejo y evito poner mis necesidades en la relación. Me vuelvo mucho más autosuficiente. Estos son niños que a veces se ven como que, ay, no, él no necesita nada y está re bien y puede con todo, ¿no? Y que muchas veces son niños que se vuelven muy autosuficientes, independientes con tal de no estar tan cerca del otro y que se sienta muy poco atendido, cuidado, mirado. Y está un Ujú. estilo de apego desorganizado que es, pues son formas de vincularme muy confusas y muy caóticas porque normalmente la persona que tenía que darme este cuidado o el cuidador o la cuidadora también era como la fuente del terror de vida. Y entonces se Mm. desorganiza la capacidad que yo tengo para entender si estoy o no seguro. Entonces siempre estoy sintiéndome inseguro, no sé cómo vincularme, activo ambas, ¿no? Tanto la ansiedad y el acercamiento de forma muy intensa y luego lejanía. Es muy difícil para estas personas poder leer si la persona es o no una persona segura para ellos. Entonces, bueno, podemos profundizar aquí, ¿no? Pero a lo que iba con esto es que no solo es unidireccional, o sea, no solo es cómo se comportó el cuidador que me que hace que yo desarrolle un estilo de apego, sino también o sea, la forma en la que yo voy desarrollando estas estrategias afectan al cuidador o la cuidadora, ¿no? Y entonces se vuelve un circuito bidireccional donde también hay cuidadoras, hay madres que en un inicio, ¿no? de sus vidas tal vez estaban un poco abrumadas, pero después el abrumamiento se va volviendo tan grande que va haciendo una desregulación mutua y ya no sabemos quién desreguló a quién primero, sino que se vuelve un estado constante de mucho caos y de mucho miedo y de mucha incertidumbre, etcétera. Como al contrario, como puede ser de mucha regulación, de mucha calma. Y normalmente, o sea, lo normal en los humanos es tener un poco de todo, ¿no? Y predominantemente un estilo de apego, pero vivir incluso con diferentes personas, diferentes estilos o estrategias. Y entonces voy desarrollando un mapa relacional que después me sirven para mis relaciones adultas que se van como volviendo estos posibles caminos que yo puedo llevar de acuerdo a lo que siento en la relación con el otro. Y ahí está mi nervio vago, ¿no? Que es ese que me permite saber qué tan segura o no estoy. Ahora bien, el trauma y las experiencias adversas en etapas infantiles afectan mucho también la lectura que yo puedo llegar a tener, mi nervio vago, sobre la seguridad en la vida. Entonces, bueno, ese es otro tema al que podemos ir, pero no quiero que esto sea un monólogo, me encantaría que tú sumaras a esto. No, me encanta lo que dices, o sea, me parece increíble cómo estas experiencias tempranas, no sé, de habernos sentido rechazadas, abandonadas, insuficientes, pueden impactar cómo percibimos el mundo y cómo respondemos a veces de una manera incluso, no sé, desbordada a situaciones que probablemente no generen ningún tipo de impacto para otras personas, ¿no? Porque es cómo hemos vivido nosotros este vínculo y cómo ha impactado en nuestra fisiología y va a ser diferente para todas las personas. Y creo que entenderlo es tan importante para ver desde una perspectiva tal vez mucho más compasiva nuestras dinámicas relacionales, ¿no? ¿Por qué nos cuesta gestionar tanto algunas situaciones o incluso vincularnos, no sé, sanamente con otras personas? Y qué bonito entender que no es que estamos falladas, sino que es Claro, nuestro sistema nervioso que nos está protegiendo, ¿no? exacto. Sí, estoy pensando, por ejemplo, en, me vienen muchísimas personas, pero voy a elegir a una persona que vi hoy, como a la persona más reciente, que Ujú, creció en una casa relativamente con ambos papás presentes, eh, ujú, hasta que su madre decide irse. Eh, Ella no entiende muy bien por qué,
Cuando ella tiene 8 añitos, su mamá empaca y se va sin avisar. Y eso tiene un impacto súper grande, ¿no? En su lectura de la seguridad del mundo. O sea, ya el Claro. mundo era predecible, el mundo era confiable, el mundo era fácil, el mundo era bueno. Y en ese momento, pues el mundo deja de ser eso para ella y se vuelve todo lo opuesto. El papá entra en una depresión muy profunda y entonces pierde a su papá también. Mm, Eh, Aunque el papá estaba físicamente presente y varias tías entran a apoyar, eso fue maravilloso y rescata ahora muchos recursos y mucha salud de las tías, de las figuras cuidadoras de las tías, pues sí, hay mm, algo en ella, ¿no? Que hay, no es que hay algo, hay una ruptura importante en el estado de seguridad y confianza en los otros, pero además hay una, casi siempre creo cuando no podemos entender por qué es que pasan estas cosas grandes, y entre más pequeños somos, necesitamos explicarlo a través de uno mismo, necesitamos entender por qué pasó esto, y casi siempre es claro. sobre nosotros. Entonces ella crea esta creencia o asocia más bien porque estaba en un momento donde ella iba ya en primaria y no sabía escribir todavía. Todos sus compañeros ya escribían y ella no sabía escribir, le estaba costando mucho. Entonces se vuelve como esta asociación de, claro, es porque yo fallé a mi mamá, ¿no? Como Mm, si yo hubiera estudiado mejor, trabajado mejor, si mi mamá no se hubiera cansado de enseñarme a leer, mamá no se hubiera ido. Claro, esto no es algo consciente, ¿no? Pero en terapia, después de trabajar como todas estas capas, ella logra ver este acoplamiento que hay y entonces ella crece tratando de ser la más perfecta y excelente en todos. Es una mujer altamente exitosa, sí que aprendió a leer y a escribir porque es una persona que además se dedica al tema de la escritura, o sea, usa mucho este recurso y logra desarrollarlo. eh, y obviamente trata de no ser una carga para nadie. Entonces es la mm, que está para todos, la que cuida a todos, la que ayuda a todo el mundo, la que en las relaciones de pareja le da pánico hablar de lo que ella necesita o de lo que le molesta. Obviamente esto hace que pasen situaciones de pareja muy peligrosas y muy difíciles para ella, pero con tal de que no se vayan, con tal de que no se molesten, con tal de que ella no sea una carga, soporta mucho. mm, Entonces, claro, es un poco por esto por lo que ella llega, ¿no? Porque dice, ¿hasta dónde tengo que aguantar y hasta dónde me puedo ir? Pero si vemos un poquito más abajo, la raíz de todo esto, hay un miedo muy profundo de que se vayan y que ella sea la causa. Y hay un miedo muy grande de que ella no trabajó lo suficiente, no dio lo suficiente para que alguien no se pudiera quedar. Entonces, claro, mm, o sea, no podemos pedirle a alguien que solo deje de trabajar mucho, ¿no? O que solo crea que la gente se va a quedar porque ella vale un montón. O sea, hay que entender también que este mecanismo, como bien dices, le protegió y le ayudó y de hecho le hizo tener un montón de amigos y ser muy reconocida y que la gente la quisiera mucho y entonces, claro que hay miedo de dejar los mecanismos que nos ayudaron en la vida. No podemos mm, quitar un mecanismo solo porque ya no nos está funcionando, sino tenemos que aprender a desarrollar otros mucho más adecuados, adaptativos para el momento presente, eh, y que nos permitan también como ir desacoplando estos significados o significantes tan grandes que le hemos dado a lo que nos pasó relacionados a nosotros. Eh, mm, entonces, bueno, pero claro, todo esto está en nuestro sistema. Entonces, en el momento en el que alguien se va a ir de su vida o en el momento en el que esta persona le amenazaba y le decía, pues me voy, ella no podía controlar. El sistema claro. nervioso actúa automáticamente y ella era, no, 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 o sea, ¿cómo hago? ¿Qué hago para que te quedes? ¿No? Mm, Y por más que ella es una mujer brillante, decía, yo sé que esta persona no me debería de hacer esto y, o sea, además es defensora de derechos humanos y de las mujeres, ¿no? Como ella sabe, pero una cosa es saber y otra cosa es lo que el sistema automáticamente hace para yo poder mantener un vínculo, porque ante todo, nuestra sobrevivencia depende de los vínculos y para ella dependió, o sea, su vida se sintió en mm, peligro cuando su mamá se fue, estuvo en peligro, o sea, ella pudo, ¿no? Quizás no muerto literal, pero sí fue una muerte muy profunda interna, de muchas claro. partes de sí misma, ella dejó de ser niña. Entonces, bueno, Mm, como para dar un ejemplo de, tal vez es más fácil este ejemplo que todo lo teórico que acabo de decir antes, pero esta es una forma tal vez un poco más clara de explicar mm, cómo nos moldean estas experiencias y lo que desarrollamos, que no es malo,
pero creo que tal vez cuando lo entendemos así podemos ser mucho más compasivas con estos buenos esfuerzos de mantenernos no solo vivos, sino en relación con las personas que están a nuestro Mm, alrededor. mm. Sí, le he escuchado hablar algo así al doctor Gabor Mate, ¿no? De Ujú. estas dos fuerzas que nos gobiernan, esto de la autenticidad, o sea, ser quienes somos, y esta necesidad de sobrevivir, ¿no? De pertenecer. Y claro, cuando somos niños, la necesidad de pertenecer es mucho más importante y relevante y fundamental para nuestra supervivencia que la autenticidad. Entonces, esto, echarse la culpa y sentir que he sido yo, o sea, ese egocéntrico del niño, Ujú, ujú. esto es muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo es absolutamente eh, conmovedor desde mi punto de vista entender de dónde surge, ¿no? Que es una necesidad de tu propio sistema nervioso de protegerte. Y eso me parece tan bello, tan Ah, diferente a cómo lo vende un poco la sociedad, ¿no? De que estás fallando, te estás ajá, saboteando, ¿no? Y ajá, no te estás ajá. saboteando, te está cuidando con las herramientas que tenías a los 8 años, evidentemente, pero es desde un lugar muy, muy sano, muy, muy bonito, muy protector, ¿no? Eso. Mm, Y, y ya en este contexto de las relaciones que estamos conversando, también hay dos factores bien importantes, ¿no? Esto para vincularnos sanamente con las personas, esto de la sensación de seguridad y al mismo tiempo la vulnerabilidad. No sé, ¿qué rol juegan estos? Porque parece totalmente contrario, ¿no? O sea, ¿cómo puedo sentir segura si soy vulnerable? Parece un oxímoron. mm. Hay una, lo recomiendo mucho en Netflix, seguir a Ujú. Brené Brown, seguirla, perdón, ver su, eh, es como una Su conferencia charla, pequeña, ¿no? su charla. Hay Sí. una ecuación que ella dice que me gusta un montón y es, en la medida en la que yo puedo sentir más seguridad, es en la misma medida en la que yo voy a poder ser vulnerable. Nos ponemos en riesgo cuando somos más vulnerables que nos sentimos, o sea, que cuando la vulnerabilidad es mayor que la seguridad, ¿no? Pero generamos relaciones seguras cuando la seguridad y la vulnerabilidad van de la mano. Y solo podemos profundizar en los vínculos en la medida en la que estas dos vayan avanzando. Mm, Eh, la seguridad creo que es algo que se siente, no que se sabe. O sea, el 80% de las terminaciones del nervio vago están en el cuerpo. claro. Entonces yo puedo saber que eres una buena persona, yo puedo saber que tienes buenos, no sé, títulos, recomendaciones, referencias, ¿no? Pero eso no me hace sentir segura en un, pues estoy pensando, por ejemplo, como si alguien viene conmigo, yo sé que Mm, no se va a sentir segura solo por venir, ¿no? Tal vez va a saber que está en un lugar posiblemente seguro, pero el sentirse seguro nos lo dice el cuerpo, el sentirse seguro se da en el vínculo y necesitamos muchas pautas para poder, una vez que estamos seguros, poder ser vulnerables. Si no, no se puede, ¿no? Hoy estaba atendiendo a una persona que me decía, cuando lograba sentirse un poquito segura en su cuerpo y como conectar con la seguridad, le entraba mucho miedo. Y me decía, ya entendí por qué me pongo en situaciones de tanto riesgo sin darme cuenta. Y es que para mí ese lugar de riesgo y de miedo y de no saber lo he asociado toda la vida con algo familiar. Y yo claro. pensé que eso familiar era lo seguro. Mm, Dice, pero en realidad veo hoy que es muy diferente. Pero no me puedo quedar en la sensación de seguridad. Rápidamente me voy al miedo, ¿no? Y entonces a veces, cuando hablamos de seguridad, no siempre sabemos qué es sentirse seguros. O sea, cuando hemos vivido niñez, o sea, nuestra adolescencia, no sintiendo seguridad, sino al contrario, sintiendo ansiedad, estrés, hipervigilancia, miedo, angustia.
no sabemos en el cuerpo cómo se siente la seguridad. Podemos saber que algo es seguro. Yo sé que mi casa es segura porque nadie se mete a mi casa, pero yo no puedo sentirme relajada, cómoda, tranquila. Y entonces creo que la vulnerabilidad, para esto solo decir la vulnerabilidad, viene solo si la condición de seguridad es primera. Y necesito primero poder conocer cómo se siente estar seguro en mi cuerpo y en el mundo. Y para eso se requiere mucha valentía. Y ahí creo que se conecta, ¿no? Solo siendo valientes podemos ser lo suficientemente vulnerables para poder darnos chance de sentir y en ese sentir reconocer dónde, cómo y cuándo se siente la seguridad. No sé si esto hace sentido. Es un proceso de Sí, reconocimiento en el cuerpo. claro, sí, es corporal, claro. Me pongo a pensar en en los vínculos de pareja, por ejemplo. Realmente le estás dando un poder muy grande a la otra persona de dañarte, ¿no? O sea, en realidad Ujú. creo que esa es la verdadera intimidad, el saber que esta persona sabe perfectamente dónde puede atacarte y no lo hace porque te ama, ¿no? Eso es realmente, siento Justo. yo, lo, lo que hace que una relación sea verdaderamente profunda y significativa. Y creo que sin esta posibilidad de ser vulnerable con otra persona, no es posible tampoco eh, cultivar conexiones profundas, ¿no? O sea, donde realmente puedes ser tú y ya, sin ninguna máscara y, Siempre y y cuando al simplemente. ser yo pueda ser cuidada y respetada, ¿no? Como dijiste, es a saber que no va a tocar esos lugares que me lastiman. Y aquí entra otro tema que estaba también en el punteo que te comentaba, es este tema de los límites, ¿no? Cómo son también importantes y fundamentales para estas conexiones significativas y seguras. ¿Por qué? ¿Por qué son necesarios los límites? O sea, ya parece al revés de lo que estamos Ajá, comentando. es que lo voy a iniciar al revés, ¿no? Como una de las cosas que más afecta nuestra experiencia de seguridad, cuando yo me dejo de sentir segura y que el nervio vago me lo indica, es cuando alguien no puede respetar mi límite y lo sobrepasa, lo agrede, lo lastima, lo ignora. Y casi siempre es ahí donde empezamos a desarrollar otros patrones en las relaciones, donde no sé poner límites, no reconozco mis límites, o al contrario, ¿no? Pongo límites que no son límites, pero son paredes o son muros gigantes, donde no Claro, contacto y no intimido. En realidad, estas son mecanismos de protección y de seguridad que hacemos, incluyendo los de no pongo límites, ¿eh? Y complazco y dejo entrar a todo el mundo y me pongo en situaciones de riesgo y eh, desde este lugar, ¿no? Porque no sé, no, los límites fueron agredidos o nunca fueron reconocidos ni vistos. Entonces me gustaría como solo contestar esto con una um, descripción de lo que para mí son los límites, o al menos una que a mí me hace mucho sentido y es esta capacidad de poder reconocer el punto de encuentro entre mí y el otro sin dejar de amarme y sin dejar de amarlo. Es mm, decir, en qué lugar nos podemos encontrar mientras que te amo y mientras que me amo. ¿Cuáles son esas necesidades tuyas y mías? Y desde ahí, ¿dónde y cómo, cuándo nos podemos encontrar? ¿Dónde sí, no? ¿Y cómo sí? ¿Cuándo sí? O sea, no es solo decir que no y defenderme y empujar, sino es mostrar cómo sí, pero tomando en cuenta todo lo que yo necesito para poderme encontrar contigo. Y eso se va a ver diferente en cada momento y con cada persona. Eh, y esto es fundamental para yo poder construir vínculos de intimidad, de profundidad, de seguridad, donde mm, los límites puedan ser mirados, reconocidos, sostenidos y respetados, validados también. Entonces, si esto no se da, no puede haber una, una genuina, una real y auténtica intimidad, porque no sé dónde está el otro, ¿no? O sea, si no hay límites, si la otra persona no pone sus límites, puedo atravesarlos fácilmente. Y ahí es donde puedo, pues, lastimar mucho.
Entonces, creo que también, nada más agregando una cosa, los límites permiten reparar. O sea, si yo tengo claro los límites o mis límites, lo que yo necesito, lo que no necesito, hasta dónde sí, hasta dónde no, cuándo no y cómo, em, y el otro también, es mucho más fácil poder reparar el vínculo. Para mí, las relaciones seguras, creo, solo se dan si existe reparación. Si ponemos todo abajo de la alfombra y hacemos como que no, o si solo espero que se te pase, en realidad, por más conexión que haya y por más interés y amor que haya, o sea, no construimos un sentido de seguridad real. Se da si somos Ujú, capaces de mirar el daño, reconocer el dolor que causamos, responsabilizarnos por lo que hicimos, reparar, restituir, compensar, o sea, sanar el daño y acordar, reconocer esos límites y esas necesidades de la otra persona. Pero creo que o sea, es una condición totalmente necesaria para ujú. una relación de seguridad. Sí, he visto un reel el otro día que hablaba un poco de esto de la reparación y me ha parecido muy hermoso, que no es solamente pedir perdón, ¿no? O sea, el Ujú, disculparte no basta. La verdadera reparación es entrar en esta conversación para entender qué faltó o qué sobró, ¿no? Y ujú, a partir de esa información que te da la otra persona, puedes entender realmente cuál es el límite que has vulnerado y eso es lo que hace posible la reparación. Pero esto de simplemente pedir perdón, o peor todavía, decir, si te has sentido ofendido por lo que he dicho, me disculpo, Imagínate. Ujú, cero reparación. ujú. Quería comentarlo, sí. Gracias, sí, qué importante esto que dices, ¿no? A veces pensamos que es lo que faltó, pero casi siempre también es lo que hubo de más, Mm. lo que Mm. sobró. Sí, Ujú, sí. Y también ujú, creo que es bonito entender que los límites no solamente nos protegen a nosotros, sino también al otro, como dices tú, ujú, ¿no? Te sigo amando, porque, claro, cuando se vulneran nuestros límites, se genera un campo fértil para, no sé, para el resentimiento, ¿no? Y tarde o temprano eso va erosionando en el vínculo y desgastándolo. Y creo también que para poder, como decías tú, respetar nuestros límites, primero es importante poder darnos cuenta de qué es un límite, o sea, qué se siente seguro y qué no para ujú, nuestro sistema nervioso. Y es bien común que no reconozcamos o no tengamos las herramientas necesarias para familiarizarnos con cómo nuestro cuerpo nos muestra cuál es un límite y cuando lo estamos vulnerando, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar este camino de reconexión con nuestro sistema nervioso, familiarizarnos con su lenguaje? ¿Cuáles serían los primeros pasos, Paola, que nos ujú. dice con esto? Se me ocurre utilizar el semáforo de Deb Dana, esta terapeuta que les Ujú, explicaba que utilizó como lenguaje más, sí, sí, como a la mano. Ella habla de un semáforo verde, amarillo, rojo del sistema nervioso. Y entonces verde es cuando me siento en conexión o en disponibilidad de conectar, donde hay espacio interior, donde hay calma, donde hay presencia, donde puedo orientarme y me siento a salvo, donde mi cuerpo se siente no solo presente, sino tengo la capacidad de sentirme. ujú, Amarillo es cuando entra el sistema simpático. Y entonces es cuando ya siento más nerviosismo, mucho más energía. Puedo sentir, si estoy más como en un estado de activación hacia un ataque, puedo sentir más frustración, enojo, ira, eh, angustia, como lucha interna, ¿no? Si me siento más hacia una huida, puedo sentir mucho más ansiedad, miedo, ganas de salir corriendo, pero en realidad es una respuesta al miedo, ¿no? Que me activa y me pone en este estado de claro. estrés. Ujú, Ajá. Y si ya fue mucho tiempo o la amenaza y el estrés fue muy intenso, me voy al rojo, que es donde siento más un colapso, un congelamiento, muchísimo cansancio, una sensación de desconexión emocional muy grande, donde no sé qué es lo que siento, no sé cómo lo siento, no sé ni dónde está mi cuerpo. Muchas veces hay una desorientación literal, ¿no? Como de no sé ni qué estamos hablando, ni qué me dijiste, ni dónde ando.
ni qué pasó ayer. Y creo que podemos empezar con reconocer simplemente como, ¿en qué color ando? Como ahorita, ¿cómo se siente mi cuerpo en este momento? Como que nos esté escuchando, les invitaría a preguntarse. ¿Estoy en amarillo? ¿Estoy en rojo? ¿Estoy en verde? ¿Cómo estoy? Siento que casi nunca nos hacemos esta pregunta en lo cotidiano y poder detenernos y decir, ¿y qué me ayuda, ¿no? A bajar a un verde. ¿Cuáles son esos recursos que me permiten regresar a un estado de calma? O al contrario, ¿qué es eso que me activa y me lleva a un amarillo o a un rojo? ¿Cuáles son esos primeros pensamientos en qué color amanezco, ¿no? ¿O qué color me llevo para poder levantarme de la cama? Em, entonces, o sea, antes de hablar de cómo reconocer, por ejemplo, mis límites, que creo que esto ya requiere un poquito más, es empezar con eso, ¿no? O sea, empezar con sentirme en el cuerpo y cómo se siente el amarillo, ¿no? Y cómo se siente la ansiedad y cómo se siente el miedo y qué me pasa en el cuerpo fisiológicamente hablando. Entonces, bueno, eso, creo que a la hora que creamos conciencia, podemos ver que como seres humanos estamos muy acostumbrados a vivir en un amarillo y en un rojo. Y cuando tocamos el verde, casi nunca nos sabemos quedar en ese estado. O llegamos a este lugar de calma y luego viene como, bueno, ¿ahora qué hago? Ahora me voy a aburrir, entonces, ¿qué más? ¿En qué más me ocupo? ¿Qué otra? O incluso puedo estar muy tranquila, echada en mi hamaca y de pronto, ¿no? Como, ¿qué es eso más que me preocupa en la vida? Tenemos sistemas nerviosos tan activados que no sabemos quedarnos. Entonces, otra práctica puede ser quedarme un poco más de tiempo cada día en este estado de verde, poder reconocer y saborear esos momentitos donde estoy presente, donde estoy en conexión con otra persona y antes de mirar el teléfono o antes de irme a lo siguiente en la mente, quedarme. Es una de las herramientas o recursos, creo, más importantes. Estaba pensando en lo que decías y me encanta. Sí, es algo que converso mucho aquí con mi familia también para ir entendiendo y conociéndonos un poco más, ¿no? Porque a cada uno lo activan o no sé, lo gatillan cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, Ujú. no sé, a mí entrar al auto y ya, o sea, solo el hecho de entrar al auto me pone en un amarillo tremendo, ¿no? Estoy así por, bueno, serán experiencias pasadas, no lo sé, no es el tema de ahora, pero creo que para mí ha sido súper importante reconocer eso, ¿no? Y en mi caso, me empieza a doler el hombro, literalmente, me empieza a doler el hombro. Y me he dado cuenta que es eso. Y a partir de esa conciencia de poder haberme dado cuenta, puedo optar por alguna estrategia que me ayude más bien a sentirme un poquito más segura en esa situación que a mí me desborda. Sí, creo Eso. que como adultos tenemos ya después la capacidad para acompañarnos como Mm, no nos acompañaron, ¿no? Y entonces estoy pensando en mi ejemplo del fin de semana, como me senté como un ratito solo a respirar y a estar conmigo y a sentir, porque lo que normalmente hacemos cuando estamos en amarillo o en rojo es que queremos que se quite ya. Entonces voy a hacer algo para o distraerme o sea, entro en más activación y en más estrés para que se vaya eso que no me gusta. En mi caso, por ejemplo, yo me hubiera puesto a escribir a varios amigos o ver qué talleres habían cerca o incluso organizar yo un taller solo para ocuparme, como esa es mi tendencia, esos son los patrones habituales relacionales y eso es lo que me lleva mi amarillo, como a qué más hago. Entonces me senté a respirar un rato y dije, solo lo voy a sentir, porque ese es el mm, chiste, como cuando damos suficiente tiempo y espacio para sentir, y yo lo puedo sostener, porque claro, hay veces que si yo te pido siente, por ejemplo, esta chica, yo no le voy a decir siente el dolor que sentiste cuando tu mamá se fue, porque seguramente todavía no tiene los recursos emocionales para sostenerlo. En terapia, a lo largo de mucho tiempo, ella construyendo, le llamamos un contenedor lo suficientemente grande para sostener sus emociones, seguro va a poder ir ahí y va a poder sentarse a sentir el dolor garrafal y una vez que lo logra atravesar y se da cuenta que no se murió y que puede con ese dolor y que puede con esa experiencia, va a estar bien, ¿no? Y le va a ayudar un montón. Entonces, bueno, obviamente también esto que voy a decir es como con disclosure,
No siempre me puedo llegar a sentar y sentir todo lo que siento porque va a ser muy abrumador, pero aunque sea un pedacito, ¿no? Entonces, yo llevo practicando esto muchos años de mi vida porque la idea de estar sola a mí me genera mucha activación, o sea, me lleva un amarillo rojo. Eh, y entonces me senté el fin de semana solo a sentir eso, como solo me senté y me acompañé a sentir el miedo. Y entonces puede traer esta mentalización de la cual hablamos, como, Pau, todavía no estás sola, pero tienes miedo a estar sola, ¿no? Y así sientes el miedo. ¿Y dónde lo sientes? Pues en el pecho y en el abdomen y los hombros y me contrae, ok, acá estás. ¿Y cómo es poder sentir que lo puedes sostener y que no está pasando nada y que tal vez puedes respirar más profundo? Y tal vez y entonces me empecé como, me dieron ganas como de Mm, acompañarme, claro, esto es podcast, se me olvida que no me van a ver, pero como meciéndome, ¿no? Como una niña chiquita. Entonces, es solo el acompañarme a calmar el miedo. Después llegué a un punto en que dije, pues estoy bien. O sea, ya pasó el miedo. Puedo estar perfecto el fin de semana sin nadie. No voy a estar toda una vida sin nadie. Es un fin de semana. Seguro en la semana veo a gente, ¿no? Veo a mis amistades, porque últimamente todos mis clientes son en línea, entonces vivo en una montaña, estoy bastante aislada. Entonces, este, no, pero es eso, es como si yo puedo sentir y acompañarme a sentir y acompañarme a calmarme a sentir, entonces todo pasa. Es una ola que se baja. Solo cuando lo que pasa es que tenemos tanto miedo a sentir la ola y entonces tenemos la ola y luego tenemos el miedo de la ola y entonces luego tenemos la prisa de quitar el miedo de la ola, ¿no? Todo se vuelve mucho más fuerte. Entonces, esto es un trabajo obviamente prolongado, pero regresando a tu pregunta de cómo empezar notando cómo me siento y dónde lo siento, de qué forma lo siento y qué lo promueve y qué me ayuda a atravesar esta olita. ¿No? mm, sí, me encanta, me encanta. Justo este mes estoy explorando el concepto de soltar y Mm, una de mis entradas en conciencia es precisamente esto que has dicho ahorita, es que muchas veces confundo soltar con evitar, ¿no? Con distraerme. Entonces, mm, yoga, ¿no? Entonces, todas estas ajá, estrategias maravillosas, hermosas de autocuidado, en algún punto me sostienen en este estado de control, ¿no? De querer ujú, controlar. Y esto me agota, o sea, pese a claro. que es una hermosa estrategia, no estoy hablando que es mal hacer yoga, ¿no? Sino Ujú, es la manera en la que lo uso esta estrategia, o sea, ¿para qué estoy usando esta estrategia? Y para mí, darme cuenta de eso ha sido así, wow, qué interesante, qué interesante. Y me hace pensar que mi cuerpo ya está listo para dar un pasito más, ¿no? Eso es lo que me está queriendo decir, no es magia, no nada, es mi cuerpo diciendo, ok, ahora sí, trabajemos esto, ¿no? ¿Por qué? Trabajemos para mm. sostener, como dices tú, esta emoción un rato. Me encantó. Sí, porque creo que nada se puede soltar si no se ha sostenido, acobijado, Sí, acompañado, totalmente. entendido, validado, ¿no? Es como todo este proceso y una vez eso puedo soltar, que es interesante, ¿no? ¿Qué es eso que suelto? ¿Suelto la necesidad? Casi nunca. No es que, o sea, no se trata de soltar una necesidad, se trata de soltar muchas veces el miedo de que esa necesidad no se atienda o la frustración de que no se me da eso que necesito o la ansiedad de qué va a pasar en un futuro si esto no se da. Pero solo acobijando ese miedo, esa frustración, esa ansiedad, puede entonces verse soltada o transformada, ¿no? Ujú. Sí, a mí Sí, eso me ha en mi ayudado caso mucho. es el control, soltar el control, ¿no? Yo vivo pensando que tengo el control de todo y no. Ajá. Y justo, ¿no? A mí me pasa mucho eso. Yo planifico mucho y creo que también he estado trabajando en eso, como en la medida en la que logro sentir cómo se siente el control en mi cuerpo, cómo es, qué me pasa, con qué, dónde empezó esto en mi vida, qué necesidad está cubriendo, qué mecanismo de protección es y poder sentirlo y desde ahí reconocer para qué me ayuda y cuándo es útil, quizás puedo elegir. No sé qué tanto voy a poder soltar un mecanismo tan importante, pero quizás puedo elegir cuándo ir a ese lugar de control y cuándo hacerlo desde un lugar de mayor confianza, ¿no? A veces para mí creo que es
es más un tema de tener otras posibilidades y elegir otras posibilidades, más que deshacerme de un mecanismo que a veces ayuda mucho y a veces estorba mucho, ¿no? Totalmente, Mm. totalmente, me encantó. Ujú. Pau, no sé si hay algo más que quieras decir que no te he preguntado, que piensas que es así súper importante para ir cerrando nuestra conversación. Em, Creo que últimamente he estado conversando con algunas personas que a raíz de experiencias donde se han sentido inadecuados, insuficientes, avergonzados sobre todo y culpables, activamente se han aislado y desconectado de relaciones sociales y consiguen creer que la conexión humana no es tan necesaria y que están bien sin nadie y que no necesitan a nadie. Y solo creo que lo que me surge decir es que les invito a este camino de encontrar que hay otra posibilidad para estas creencias de inadecuación, de culpa, de vergüenza, de que hay algo mal conmigo y atreverse a ver que quizás sí hay conexiones donde pueden ser vistos y seguros, o sea, y sentirse seguros en ese lugar de ser vistos tal cual son. Y que siento que requiere un inmenso valor, pero que vale la pena porque sí estamos hechos para la conexión. Mm. Y siento una profunda compasión para todas las personas que viven en ese lugar de aislamiento. Y que acá estamos, ¿no? Las personas que nos dedicamos a trabajar desde la conexión, eh, a acompañarles en ese camino. Eso me surge decir. Uy, sí, qué lindo. Sí, es buscar estos espacios seguros, ¿no? Que seguro hay. Y Ujú. uno de los temas más importantes es, en la medida de nuestras posibilidades, poder hablarlo, ¿no? Porque esta sensación de inadecuación, no sé cómo se dice, de sentirte inadecuada, son tan comunes. Sí. Si pudiéramos expresarlos, realmente no, creo que ninguna situación es la única persona que se siente así, no. Poder hablarlo y encontrar otras personas que han tenido experiencias similares o que tienen esta vivencia similar en un mundo que es tan exigente con todo, ¿no? Que Ujú. valora la perfección y la exige realmente, esta posibilidad de encontrar estos vínculos que aunque no sean físicos, podemos encontrarlos incluso en redes sociales, ¿no? Hay por aquí una pregunta, estoy viendo, a ver, déjame ver, te la leo. Ah, Las, las expectativas y la esperanza son un problema en la construcción de relaciones. Aceptar lo que son en lugar de esperar lo que quiero o necesito. totalmente. O sea, es decir, todos tenemos necesidades y es ideal cuando una relación puede atender mis necesidades, pero también es real que ninguna relación va a poder atenderlas todas y que va a haber un montón de decepciones. Mm. Entonces, sí, parte de madurar en nuestras relaciones tiene que ver con aceptar lo que es, aceptar a la persona tal cual es, con lo que puede y con lo que no puede. Y desde ahí reconocer la libertad de elegir si quiero o no quiero estar en esta relación o cuántas de mis necesidades pongo en espera de esta relación. Eh, por eso es que duelen tanto las relaciones, ¿no? Por eso es que lo que decías es en estos vínculos primarios donde ponemos todas nuestras necesidades, todas nuestras expectativas y por eso luego nos duele tanto que mamá, papá no pudieron. Muchas veces no pudieron y no porque hubiese una falta de amor, muchas veces porque no podían y no querían, eh, pero en su mayoría es porque no podían. Y creo que en la medida en la que podemos aceptar al otro, también podemos aceptar en mí mi propia frustración porque no me da eso que quiero,
mi propia tristeza porque me hace falta, mi propia agobio porque me lo da de más, ¿no? Mm, Y desde ahí, desde entonces, hacerme responsable de lo que yo siento, de lo que a mí me pasa y aceptar eso que yo vivo en mí, puedo elegir. Y dejo de estar mirando lo que el otro no hace y se hace o si hace, y ver lo que a mí me pasa. Y entonces preguntarme, ¿yo qué quiero hacer con esto? uf, maravilloso, maravilloso, Paola. Muchísimas gracias. Sí. Es una de Como, las razones por las que hay mayor conflicto en las relaciones de pareja, ¿no? Porque ahí les ponemos todo eso que no me diste, papá, mamá, todo eso que me faltó, todo eso que me diste de más, quiero que venga alguien más y me lo dé en la justa medida. mm, Hoy caminaba sí, con una amiga en la montaña y me dijo algo muy bonito, se acaba de casar y le pregunté, ¿por qué elegiste a este hombre para casarte? Porque había tenido otras maravillosas personas en su vida y nunca se casó, es una mujer eh, casi en sus 50 y me dice, porque creo que pude sentir que él miraba mi mochila y la aceptaba sin pedirme que la cambiara o le quitara algo. Y yo podía mirar su mochila y podía aceptar todo lo que contenía esa mochila y juntos podíamos acompañarnos a caminar con nuestras mochilas. Me mm, gustó mucho esta explicación. Ujú. qué bonito, qué hermoso realmente. Sí, Qué maduro, qué ese es. maduro. Ujú. ¿Ibas a sacar Para una terminar, cartita? sí, Estoy eso te iba a emocionada decir, por la para carta. terminar, como te he comentado, me gusta usar estas tarjetitas que son divinas. Las muestro un poquito por aquí. Yo saco una al azar y tú contestas lo que Órale, sí. me emociona. ¿Cuál de tus miedos te gustaría vencer? Oh, qué bueno. Me gustaría vencer el miedo a la idea de estar sola por un prolongado tiempo no elegido. Mm, Justo lo que hablé hoy. Y me gustaría también vencer el miedo de ser, de ser rechazada. En muchos momentos, en algunas relaciones, he percibido el miedo al rechazo. Es un mm, miedo muy importante en mí. Y creo que, bueno, muy, muy humano. Eso. Ujú. mm. Gracias, Paola. A Gracias por ti. compartirte tan Muchas gracias. honestamente. Me encanta. Y así cerramos. Muchísimas gracias una vez más, Pau, por haber aceptado la invitación. Ha sido realmente un placer charlar contigo. Para terminar, contanos un poco cómo puede la gente encontrarte, cómo puede conectarse contigo. Em, Puede ser, la forma más fácil sería mi correo electrónico, es lo que más veo. Ok. Es mi letra P de Paola, bustani@gmail.com. No soy muy Mm, activa en redes, pero intento meterme a veces a Instagram, que es sic.bustani. Sic de psicóloga y de mi apellido Bustani. Entonces, ahí también. Ujú. Perfecto, perfecto. Si estás de acuerdo, voy a dejar Sí, por estos favor. dos enlaces a tus redes y a tu correo cuando Muchas suba gracias. los videos. Y por cierto, los videos los subo a YouTube también. Ah, O súper. sea que sí, la gente te va a poder ver, hermosa. Ah, ok. Y también en las diferentes plataformas de podcast. Así que Muy bien. hasta aquí llegó. Muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí también. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao.